al pastor Ramón Icaza, quien estará trayendo el maná espiritual que da crecimiento al pueblo. Denle un aplauso al Señor y recibamos al pastor Ramón en esta tarde. Gloria a Dios. Yo quiero que usted me acompañe en Mateo 24, en la lectura de la palabra en esta tarde ya. Vamos a entrar inmediatamente en el mensaje. Mientras usted busca Mateo 24, quiero agradecer primeramente a Dios por darnos la oportunidad de seguir predicando en diferentes lugares, diferentes iglesias y aquí en nuestra iglesia, y al apóstol y a la pastora Linda de Ruiz de confiar esta responsabilidad de traer la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, vamos a leer del versículo 1 al 4 solamente. Si usted lo tiene, denle un fuerte gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, Mateo 24 del 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le digo, mirad que nadie os engañe. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que transforma, que cambia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des temor de Dios en esta tarde. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones. Permite que podamos recibir lo que tú tienes para nuestras vidas y para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hablar de temas escatológicos nunca es fácil. Es difícil. Y antes de entrar en el tema, queremos hacer algunas observaciones que nos permiten y nos ayudan a entender el mensaje de Dios. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de la doctrina que nos enseña acerca de los acontecimientos futuros. Como son acontecimientos futuros, son importantes porque la Biblia enseña que Dios es alfa y omega, principio y fin, y Él revela a su iglesia sus propósitos para que la iglesia tenga seguridad y confianza. ¿Cuántos tenemos seguridad y confianza en el Señor? Pero para entender esto tenemos primeramente ver lo que le pasó al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento Dios reveló la venida del Mesías. Pero Dios de alguna manera no mostró que el Mesías iba a venir dos veces. Primeramente como redentor de nuestros pecados y luego como rey. Habían pasajes que hablaban del Mesías rey. Habían pasajes que hablaban del Mesías como redentor, el siervo sufriente. Los fariseos y los estudiosos y los teólogos judíos no podían comprender cómo al mismo tiempo el Mesías era rey y era siervo sufriente. En el momento de que aparece nuestro Señor Jesucristo, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Ellos esperaban un Mesías libertador. ¿Hacia dónde quiero llegarles, hermanos? Y hay cosas que Dios revela, pero que a veces no están claras para nosotros. El pueblo de Israel no entendió que el Mesías iba a venir dos veces. Siempre están esperando al Mesías como su primera venida. Y así mismo hoy en día nosotros podemos interpretar los pasajes de alguna manera, otros de otra manera. Por eso no podemos ser radicales en la interpretación de la escatología hacia el futuro. Tenemos que dar cierta elasticidad, no como en la doctrina de la divinidad, del pecado, de la justificación, que son doctrinas muy claras, que tenemos que ser radicales. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, entender que hay que diferenciar las profecías que van hacia Israel, las profecías que van a los gentiles, las profecías que van a la iglesia, las profecías que van a los ángeles, las profecías que van a los ángeles caídos, etc. Hay diferentes profecías para diferentes temas. Y uno de los grandes errores de interpretación bíblica es cuando tomamos profecías que van dirigidas a algún grupo y la tomamos para otro grupo. No sé si me logro explicar en esta tarde. Por eso es importante determinar
la profecía hacia dónde va dirigida. Jesús hace una declaración en Mateo 24 de que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra, y luego los discípulos se acercan a él, algunos, y le hacen 3 preguntas puntuales. La vemos en el versículo 3 y dice: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta. ¿Qué cosas? La destrucción del templo, que no quedará piedra sobre piedra. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, y del fin de este siglo. El mensaje de Mateo 24 es un mensaje principalmente a los judíos, a Israel, no a la iglesia. Pero sin embargo hay elementos dirigidos a la iglesia que son importantes para nosotros. Así que vamos a entrar a ver cuál es la respuesta de Jesús a estos 3 interrogantes. Y luego veremos qué es lo que dice acerca de la iglesia. En primer lugar, ¿cuándo serán estas cosas? Yo quiero que usted me acompañe a Lucas 21. Vamos a usar bastante la palabra del Señor. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Lucas 21 nos habla de una manera más clara la primera respuesta a esta pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo no quedarás piedra sobre piedra en el templo y las cosas que acontecerán antes? Lucas 21, versículo 10 en adelante. Usted me perdona si no le espero, pero por razón de tiempo leo inmediatamente. Lucas 21, versículo 10 en adelante, dice así: entonces les dijo, ¿quién? Jesús: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, está hablando Jesús a los discípulos, a los apóstoles: os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas. Las sinagogas eran las iglesias judías, o sea que estamos hablando de un tiempo cercano a lo que Jesús está declarando, y a las cárceles, y eso lo vimos en Hechos de los Apóstoles y en la historia de la iglesia del primer siglo. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque ya yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se oponen. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. ¿Quiénes? Los judíos. ¿A dónde? A todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús contesta la primera pregunta. Todo esto aconteció en el primer siglo de la iglesia. En el año 70 el general Tito acechó, hizo un sitio a Jerusalén y destruyó Jerusalén. Y de ese momento los judíos fueron dispersos a todas las naciones. Y no fue hasta el año 1948 cuando Dios en su soberanía y en su poder restablece esa tierra al pueblo de Israel. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Jesús les informó de la persecución que iban a tener. Iban a estar ante reyes, iban a estar en sinagogas, iban a ser perseguidos, las grandes persecuciones que se dieron en el primer siglo de la iglesia cristiana. Jesús contesta esa primera pregunta. Luego hace otra pregunta a los discípulos. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Recordemos que la primera venida de Cristo fue una serie de acontecimientos. Primero, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Luego, el nacimiento de Jesús, su niñez, el inicio de su ministerio a los 30 años, de aproximadamente 3 años de ministerio, muerte, resurrección y ascender a los cielos. Aproximadamente 34 años duraron los sucesos de la primera venida de Jesús. De igual manera, la segunda venida de Jesús
no es un suceso aislado. Son una serie de sucesos que inician con el rapto de la iglesia. ¿Cuándo estamos preparados para el rapto de la iglesia? Luego del rapto inicia un periodo de tribulación de 7 años. Luego Cristo viene nuevamente a establecer el reino milenial. Viene de forma física y en ese momento, al final de la tribulación, dice la Biblia que todo ojo le verá. En el rapto, Cristo no llega a la tierra ni pone sus pies sobre esta tierra, sino que llama a su iglesia, a su esposa y la recibe en las nubes. ¿Cuándo estamos listos para recibir a Jesús en las nubes? Si usted está listo, denle un fuerte aplauso al Señor. Y Jesús le responde, le está hablando a los judíos, le está hablando a Israel. Y le va a mostrar una serie de señales que van a ocurrir antes de que venga la venida física de Cristo a la tierra, antes que Jesucristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos para establecer su reino. Y le da 3 señales, principalmente a Israel. Sígame. La primera señal, Mateo 24. Regresamos al pasaje. Mateo 24. Son señales primeramente a Israel sobre la venida física de Jesucristo. No estamos hablando aquí del rapto. Mateo 24, versículo 15 en adelante, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Habla de día de reposo, porque está hablando del momento en que Israel está guardando el día de reposo. Y está hablando de una abominación desoladora. Está hablando del momento en que el anticristo, haciéndose pasar por Dios, entra al templo reconstruido y se sienta para exigir adoración como si fuera Dios. Y detiene los sacrificios y los holocaustos que serán restablecidos. La Biblia enseña que Israel tiene que reconstruir el templo nuevamente. Yo quiero decirle en este momento que en Israel hay grupos que ya tienen los diseños del templo. No solamente tienen los diseños, tienen los utensilios del templo preparados. Ellos se están preparando para que al llegar la oportunidad, reconstruir el templo. Lo que ellos no saben, que en ese templo que ellos están reconstruyendo, ellos piensan recibir al Mesías. Pero como les dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. La nación de Israel va a ser engañada por el anticristo y ellos lo van a aceptar como el Mesías. Eso es lo que enseña la palabra. Y después de 3 años y medio, cuando este falso Mesías se manifieste e Israel lo acepte, dice la Biblia que vendrá esa abominación desoladora, donde se hará pasar por Dios. Yo quiero que usted me acompañe a Daniel, rápidamente, Daniel capítulo 9. Vamos a leer 2 pasajes. Daniel 9, versículo 27. Se habla de las 70 semanas. Cada día de esas semanas representa un año. Solo hablar de las semanas es un mensaje completo. Pero dice el versículo 27, y por otra semana, o sea, 7 años, cada día representa un año. Hablando del anticristo, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado de parte de Dios contra el anticristo se derrame sobre el desolador. Ahí mismo, Daniel capítulo 11, un poquito más adelante, versículo 31, dice así: y se levantarán de su parte, también hablando de este falso Mesías, el anticristo, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La segunda señal de Israel, la primera, es la abominación desoladora. Cuando ellos vean que el que aceptaron como Mesías se vuelve contra ellos. La segunda señal la vemos en Mateo capítulo 24. Recordemos que estamos hablando que estas señales son para el pueblo de Israel.
Mateo 24, Dios, Jesucristo está hablando hacia el pueblo de Israel. Mateo 24, versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Y este falso Mesías, el anticristo, va a tener un cómplice, un falso profeta que hará grandes señales. Por eso Jesús le está diciendo al pueblo de Israel, a los judíos: habrá una gran tribulación, pero se levantará un falso Mesías y habrá un falso profeta que hará grandes señales y milagros. Y si fuere posible, engañará aún a los escogidos. Y Jesús le dije: mira, te lo he dicho antes, que vendrá uno que dice ser, pero no es. Y se levantarán profetas con grandes señales para engañar. Y reitera Jesús: mira, te lo he dicho antes. Y les habló al inicio cuando le hicieron la pregunta: mirad que nadie que os engañe. Dios está hablando a la nación de Israel. La segunda señal es la gran tribulación. Recordemos que está hablando Jesús a Israel, dándole las señales de su venida física cuando Él establezca su reino aquí en la tierra. Y la tercera señal, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Versículo 14, Apocalipsis 14, 6. Dice así: ya están en la gran tribulación. La Biblia habla de 144,000 judíos sellados que tienen una obra durante la gran tribulación. Y luego de manifestar las características de estos 144,000 judíos sellados durante la tribulación, viene el mensaje en Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Acompáñenme a Mateo 24. ¿A cuánto le gusta utilizar la Biblia? Mateo 24. Mire lo que dice. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? Cuando Cristo venga físicamente sobre la tierra. Entonces, lo que estamos viendo hasta ahora son tres señales de Dios. Primeramente al pueblo de Israel, hablando de su segunda venida. La primera señal, la abominación desoladora. La señal de la tribulación. Y la señal de que el mismo pueblo de Israel que había rechazado el Mesías, ese mismo pueblo va a estar predicando de ese Mesías que rechazaron durante la gran tribulación. Ese mismo pueblo que crucificó a Jesucristo, ese mismo pueblo se va a levantar en la gran tribulación y va a dar testimonio que aquel que murió en el Gólgota en Jerusalén es el Rey de Reyes, Señor de Señores, la estrella resplandeciente, el león de la tribu de Judá, el que era, el que es y el que ha de venir, para dar testimonio en medio de los juicios, en medio de las trompetas y en medio de las copas, que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Es interesante. El pueblo que rechazó al Mesías ahora está predicando del Mesías. Y de eso les estaba hablando Jesús al pueblo de Israel. Y la tercera pregunta, y del fin del siglo. Mateo 24, mire lo que dice, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, la abominación desoladora, esta tribulación, y que sea predicado el evangelio, conoced que está cerca. Le está hablando a los judíos, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Lo que yo te he hablado se va a cumplir. No importa lo que ocurra, se va a cumplir lo que yo te he declarado. Mire lo que dice Lucas 21, pasaje paralelo. Lucas 21, versículo 25. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia. Esa gente que está en la tribulación, de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrán en nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mire, no le dices estés triste, no le dices te preocupes, no le dices ten miedo. ¿Qué les dice? Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolos, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice ahí? Mis palabras no pasarán. La pregunta es, si estos mensajes son a Israel, a la descendencia de Abraham, entonces, ¿dónde aparece la iglesia? ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? ¿Cuáles son las señales para la iglesia? Mire lo que dice Mateo 24, y usted disculpe que lo lleve de aquí para allá. Pero si usted lee su Biblia, usted le es fácil encontrar los pasajes. Si usted no lee su Biblia, le va a ser difícil encontrar los pasajes. ¿Cuántos leen su Biblia? Denle un aplauso al Señor a todos aquellos y les gusta leer la palabra del Señor. ¿Qué dice? Mateo 24, versículo 36. Después que Jesús declara a Israel, hace un cambio en el mensaje, hace un giro en la declaración profética y dice: por el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre estará. Entonces estarán ¿qué? Dos en el campo. El uno será tomado y el otro ¿qué? Ese es el rapto. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será ¿qué? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no. La primera señal a la iglesia. Aquí ahora cambia el discurso el Señor. Se dirige a la iglesia, habla del rapto. Eso no se lo declaró a Israel, porque Dios tiene un trato diferente con Israel. Ahora está hablándole a la iglesia.
Y le está diciendo el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no haya tantas señales como para Israel. Quiere decir que en cualquier momento puede venir Jesucristo. Puede ser que incluso antes de que yo termine de predicar, puede ocurrir el rapto en cualquier momento y debemos estar preparados. La Biblia dice que como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y en otro pasaje, en Mateo 17, habla que como en los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? Una de las señales más importantes para la iglesia es que se va a levantar una generación que le va a decir a Dios, no nos interesa vivir conforme a las normas de Dios, no nos interesa vivir la moralidad de Dios, no nos interesa vivir lo que dice la palabra. Vamos a ser felices y vamos a hacer nuestra propia vida a nuestra manera y a nuestro estilo y no necesitamos a Dios. Y esa es una de las señales más importantes que estamos viendo hoy en día. Hoy se está levantando una generación que no le interesa la moral cristiana, solo le interesa si algo es legal o es ilegal. No le interesa la moralidad. Mientras sea legal, no importa mi conducta. No importa lo que haga, no importa lo que yo decida, es mi vida y con mi vida yo hago lo que quiero y si haciendo esto soy feliz, no me importa ir en contra de la palabra. Esa es la generación que se está levantando. Una señal poderosa. La Biblia dice que en los días de Noé se casaban, comían, bebían y también en los días de Lot. ¿Significa que estas actividades de la vida son malas? No. Significa que el hombre ha decidido vivir sin Dios. Le ha dicho a Dios, no me interesa seguir tus caminos. No me interesa vivir bajo tus normas. Si esto me hace feliz, yo voy a vivir a mi manera. Pero lo más doloroso es cuando ese espíritu entra a la iglesia. Hoy está entrando en la iglesia una actitud. Yo tengo 3 años. Yo tengo 5 años, yo tengo 10 años, yo tengo 20 años de evangelio y he hecho todo lo que Dios quiere, he hecho todo lo que Dios dice y no soy feliz y no recibo las cosas que yo deseo. Así que ahora lo voy a hacer a mi manera y Dios no me puede decir porque ya yo le cumplí y Él no me cumplió. Y la gente está comenzando a vivir su evangelio a su manera. Porque con arrogancia y altivez le están diciendo a Dios, ya yo te cumplí, tú no me cumpliste, así que yo lo hago a mi manera ahora. Y no me puedes decir nada. Y sigo viniendo a la iglesia adorando, cantando y alabando a Dios sin arrepentirme de lo que cosas que he hecho. Yo no vengo a señalar, yo no vengo a criticar. Yo les vengo a decir como un hombre de Dios que todos hemos pecado, que todos hemos fallado, pero lastimosamente no todos nos arrepentimos. No todos nos humillamos delante de Dios y reconocemos, Señor, he fallado. Padre, la culpa no es de mi familia, la culpa no es de mis amigos, la culpa no es de los hermanos de la iglesia, la culpa no es de mis familiares, la culpa es mía. Yo solo pequé, me humillo delante de ti, esperando tu restauración. La gente quiere vivir el evangelio como quiere. Y cuando los hombres y mujeres de Dios nos levantamos para bendición, para señalarle, no para acusarle, sino para restauración de sus vidas, porque amamos, porque queremos bendecir tu vida, porque sabemos, no importa cuán feliz puedas ser hoy, si estás contra Dios te va a ir mal. Porque al final Jesús gana. No importa lo que ocurra en este planeta, no importa lo que suceda, al final viene el Rey de Reyes, va a establecer su milenio aquí. Y los que hemos caminado conforme a su voluntad, eso es lo que estemos con Él. Pero los que hemos rechazado sus caminos, los que hemos rechazado su palabra para buscar nuestros propios deleites, vamos a tener problemas. Si va a darle ese aplauso, déselo fuerte al Señor. Escúcheme bien, no existe un hombre, una mujer de Dios que no le haya fallado Dios de alguna manera en su vida. Todos, desde el apóstol Pablo hasta el que acaba de nacer en Cristo, de alguna manera,
porque el único que fue inmaculado fue Jesucristo. No hay ningún otro que ha sido inmaculado. No existe. Todos hemos fallado. Pero ¿qué hace Satanás en los corazones endurecidos? ¿Qué me va a decir ella? ¿Qué me va a decir él? Si yo sé, yo vi, y ahora me está hablando de que de Dios, ¿qué le pasa? Ese es el espíritu de los días de Noé. Ese es el espíritu de los días de Lot. Es cierto, todos fallamos y nos equivocamos, pero no todos nos humillamos delante de Dios. Yo les voy a traer un ejemplo. La Biblia habla de dos reyes, Saúl y David. Si usted lo ve objetivamente, David pecó mucho más que Saúl. Y David hizo cosas que Saúl jamás hizo. David mandó a matar a un hombre para cometer adulterio. Saúl jamás hizo eso. Pero cuando Samuel confrontó a Saúl, ¿qué hizo Saúl? No aceptó su pecado. Se enorgulleció, endureció su corazón. La culpa fue tuya, Samuel, porque no llegaste a tiempo del sacrificio, así que yo me esforcé y lo ofrecí yo. Cosa que Saúl no debía hacer. Se justificó. Y es más, le dijo a Samuel, hónrame delante del pueblo. Y se levantó una estatua y la paseó por el pueblo. Pero no se arrepintió. Dios lo siguió usando por alrededor de 15 años. Y siguió librando a Israel por mano de Saúl por un tiempo, por años. Pero la triste noticia es que aunque Dios lo estaba usando, ya él estaba desechado. Y a mí eso me da pavor. Me da temor. ¿Cuántos quizás Dios no está usando y ya estamos desechados? No todo lo que brilla es oro. La unción, los dones son de Él. Y Él los usa como Él quiere y por medio de quien Él quiere. Dice Timoteo, en una casa hay vasos para usos viles y otros para usos viles. Hablar de ese es otro mensaje. Pero David, cuando se lo confrontaban los profetas con el pecado, su pecado, nunca se excusó. Sí, Señor, yo pequé. Perdóname. Y se sometió a la disciplina de Dios para su vida. Y dejó que Dios tratara con él y lo transformara. Hoy fallamos, hoy pecamos y no nos sometemos a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque yo soy así, punto. El espíritu de los días de Noé, la gente vive como les da la gana. Y eso está entrando a la iglesia. Estamos predicando porque amamos a la iglesia. Estamos predicando para que el día de mañana Dios me guarde y me proteja. Pero si yo fallo y yo peco y usted me ve, llámeme. Y recuérdeme este mensaje. Para que Dios tenga misericordia de mí y me siga usando para su gloria. Yo no soy perfecto ni lo seré nunca. Pero voy a dejar que Dios me use cuando Él quiere y como Él quiere. El escenario mundial está más listo que antes. Nunca en la historia se habían dado las condiciones para que Cristo viniera como el día de hoy. Yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis, capítulo 11. En el periodo de la gran tribulación, va a haber dos testigos que van a hablar del Señor y se enfrentarán al anticristo y al falso profeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando haya acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados.
El versículo 9 es lo interesante. Por primera vez en la historia de la humanidad, ese pasaje se puede cumplir. Porque por primera vez en la historia hay los medios de comunicación, las redes sociales y la tecnología para que cada persona en cada rincón de este planeta pueda ver un acontecimiento en vivo. Nunca en la historia había ocurrido eso, ni siquiera en los años 70 y 80. A finales de los 90 es que comenzó a haber la tecnología y los satélites necesarios para cubrir un acontecimiento a escala global. Luego vinieron las redes sociales a inicio de este siglo, después del año 2000. Y hoy casi cualquier cosa se puede transmitir en vivo a toda la humanidad. Nunca en la historia, jamás en la historia, se habían dado las condiciones para que esa palabra se cumpliera. Señal de que Cristo viene pronto. Ahí mismo, Apocalipsis 13, versículo 15, otra señal. Hablando del falso profeta, que tenía un poder especial, que hacía señales y milagros. Mire lo que dice el versículo 15. Y se le permitió infundir, o sea, al falso profeta, aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hoy se está desarrollando algo que se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial está tan desarrollada en este tiempo que para el año 2020 van a venderse los primeros automóviles que se conducen totalmente solos. Usted se sienta, marca el destino, usted puede leer en la Biblia, puede escuchar canciones y el carro lo va a llevar. Inteligencia artificial año 2020 van a estar disponibles. Muchas de las tecnologías que usted tiene en su celular es inteligencia artificial. ¿Qué les quiero decir? Que con la inteligencia artificial ya se le va a poder a una imagen la capacidad de hablar y de hacer cosas. Hoy en día hay robots en Japón que están diseñados para hacer obras en el hogar, capacitados de una manera autónoma. Nunca en la historia de la humanidad se había desarrollado esa tecnología, hasta nuestro tiempo. Primera vez en la historia de la humanidad que hay un comercio a nivel global. Primera vez que hay una moneda que literalmente va a poder ser usada en todos los países. Algo que quizás algunos de ustedes han visto se llama la moneda electrónica, el Bitcoin. Bitcoin. Esa no es la única, hay varias. Y esas monedas electrónicas van a ser utilizadas a nivel global. Hermanos, ¿qué les quiero decir con todo esto? Cuando usted va a una obra de teatro, está el escenario puesto. Está el escenario puesto. Usted llega y se sienta a esperar que se abra, ¿qué? El telón. Quizás pasen 5 minutos, 15 minutos, media hora, pero ya está listo. Yo les quiero decir, no falta ninguna señal para que venga un rato. Ya el escenario está listo. Ya el escenario está listo. La pregunta es, ¿estamos listos nosotros? La tercera señal, la radicalización de las posturas a favor y en contra de la obra de Dios. Y este es bien interesante, Apocalipsis 22. Vamos a leer rápidamente los pasajes para ir terminando y explicarlos. Apocalipsis 22, 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Estamos viviendo un tiempo a nivel global, donde o usted es o no es. O usted es de Dios o no es de Dios.
donde los movimientos a favor de los homosexuales, los movimientos a favor del libertinaje, cada día van a ser más fuertes y más radicales contra la iglesia. Y sus ataques políticos y legales cada día van a ser más fuertes. De igual manera, los que amamos a Dios nos vamos a poner más radicales, como dice la Biblia. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Pero al mismo tiempo va a haber gente que el que es inmundo, va a ser inmundo todavía. Y el que va a ser injusto, va a ser ¿qué? Injusto todavía. Va a haber una radicalización. Pero en medio de esa radicalización, donde va a haber más rechazo a la obra de Dios, va a haber el movimiento más glorioso y poderoso de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, con señales y milagros, trayendo almas al libertador, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se va a levantar una iglesia donde todos nos vamos a unir con nuestros errores y defectos para pelear a favor del Cordero. Va a venir una unidad como usted nunca la ha visto en la iglesia. Porque el mismo Espíritu Santo va a despertar en cada uno de nosotros ese deseo de unidad. Se va a ir la competencia, se va a ir el deseo de ser el más grande o el más chico. Va a haber un mover del Espíritu Santo para que se levante una generación unida en el poder del Espíritu Santo, que vaya siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Una generación que sane en vez de herir, que restaure en vez de condenar, pero que mantenga la verticalidad y la entereza del Evangelio. La pregunta es, ¿de qué lado va a estar usted? Cuando rechazamos a Dios, como el mundo lo está haciendo, y pareciera que está tomando fuerza, créanme que es cuando más almas se van a convertir. Porque ese humanismo, esa vida en Dios no es la respuesta al corazón del hombre. Solo Jesucristo es la respuesta al corazón del hombre. Si va a darle ese aplauso, déselo fuerte al Señor. Segunda de Tesalonicenses. ¿Sigo o paro? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, ese es el Espíritu Santo, a través de la iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, el anticristo, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, o sea, el anticristo, cuyo advenimiento, o sea, su venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de la iniquidad para los que se pierden. Pero mire lo que dice este pasaje: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire lo que hace Dios. Tú, ser humano, decidiste vivir en contra de mis principios. Tú tomaste la decisión de rechazar el amor que te doy en la verdad de mi palabra. Mire lo que dice el versículo 11. Por esto, Dios, no es el diablo, Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿a qué? A la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. ¡Qué terrible! Cuando rechazamos conscientemente la verdad de Dios, cuando rechazamos el Evangelio, seas cristiano o no, hay un peligro cuando rechazamos la verdad de Dios. Cuando Dios constantemente nos está hablando, usted y yo tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está hablando. No es el predicador, no es el hermano, es el Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Pero hay un peligro grande si rechazamos esa voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso no se extrañe conductas que ocurran dentro de este mundo o dentro de la iglesia, porque va a haber gente que por rechazar la verdad, Dios mismo los va a entregar a la mentira.
Diga conmigo, yo no quiero que Dios me entregue a la mentira. Yo no quiero que Dios me entregue al pecado. Yo no quiero que Dios me entregue a la injusticia. Y esto se va a radicalizar tanto. Mire lo que dice Romanos 1. Con 2 pasajes más concluimos. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quién dice ahí? No fue el diablo. ¿Quién fue? Dios los entregó una mente reprobada. Esa forma de pensar, mente reprobada. Dios lo entregó porque rechazaron la verdad de Dios, rechazaron la corrección de Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas que dice ahí son dignos de muerte. Pero esta gente es tan terrible que mire lo que dice. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Se complacen. Tan una mente tan reprobada en la oscuridad del pecado, que desean que todo el mundo lo haga también. Desean corromper a todos los demás. Desean que todo el mundo sea pecadores, inicuos y tengan una vida inmoral como ellos la tienen. De eso nos estamos enfrentando. Pero es Dios que los entrega cuando rechazan a Dios. Yo les quiero decir algo, hermanos. Lucas 21, el consejo de Dios en este tiempo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Versículo 34, Lucas 21, 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, está hablando de la iglesia, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuánto estamos orando para que seamos dignos de estar delante del Hijo del Hombre? Yo quiero terminar diciéndole, a veces obedecer a Dios te va a traer gozo, pero a veces obedecer a Dios no te va a traer gozo. A veces obedecer a Dios, tus sueños se van a cumplir. A veces obedecer a Dios, tus sueños no se van a cumplir. A veces obedecer a Dios, vas a ser prosperado económicamente. A veces obedecer a Dios, vas a pasar momentos de escasez. Pero no importa lo que pase en nuestra vida, hay que obedecer a Cristo. No importa las consecuencias, hay que obedecer la palabra. Hay que aferrarse de Cristo. Cristo primero, Cristo segundo, Cristo tercero. No importa lo que ganes o lo que pierdas, con Cristo ahí siempre, obedeciendo. No importa si te aman o te aborrecen. No importa si te rechazan o te aceptan. No importa si hablan mal de ti o hablan bien de ti. No importa si hay abundancia o escasez. No importa si te quieren humillar o si te quieren exaltar. Lo importante es con Cristo, ahí obedeciendo a Cristo, obedeciendo a Él, porque Él te amó, Él me amó a mí, Él se entregó por nosotros y Él nos va a dar una victoria, nos va a hacer reyes y sacerdotes. Él no es injusto, Él es un Dios fiel. Él te va a levantar, Él te va a honrar, Él te va a liberar, Él te va a consolar. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Si va a darle fuertes aplausos, póngase de pie y dele fuertes aplausos
al único que recibe toda la gloria, al único que es digno de recibir toda la honra. Hay que ser fiel, hay que ser fiel. No importa las consecuencias, no importa lo que ocurra, hay que ser fiel porque hay una promesa de Dios. Hay victoria, hay que estar del lado del vencedor, hay que estar del lado del Todopoderoso, hay que estar del lado del que no hace más que vencedores. Yo no sé usted, pero yo estuviera saltando, yo estuviera gritando, no importa si tengo dinero, no importa si hablan bien o si hablan mal, no importa si me quieren o no me quieren, no importa lo que esté pasando, yo estoy feliz porque hay que serle fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si me ponen a predicar o no, si me ponen a trapear la iglesia, la trapeo, si me ponen arriba o abajo, yo estoy feliz porque estoy glorificando al Todopoderoso. No se trata de mí, se trata de Él, donde Él quiera, como Él quiera, en su tiempo. No se trata de nosotros. Hay que cuidarse del orgullo, hay que cuidarse de la vanidad, hay que cuidarse de querer ser más grande. El más grande es Jesucristo. El que decide es Jesucristo. El soberano es Jesucristo. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Él levanta y Él humilla. Él liberta. Ay, Samalaya Bakatarabai. Urra Bakataramasayama. Ay, Amasoyamai. Ay, Bakatiria Masoya. Él es grande, Él es poderoso, Él no se equivoca, Él no pierde una batalla. Hay que gozarse en el Señor siempre. No importa lo que pases, hay que gozarse, hay que gozarse, hay que gozarse. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si alguien quiere recibir a ese Salvador para estar del lado del Todopoderoso, venga aquí y acepte a Jesucristo como su Salvador.